Algunas de las mejores historias jamás contadas empiezan entre rejas, encerrados en las cárceles más tristemente célebres del mundo. Tendrías que ser un profesor real de la famosa serie Money Heist para tramar una fuga de esta prisión. ¿Quién intentaría siquiera escapar de esta fortaleza inexpugnable? En este vídeo, hablaremos de lo que hace que esta prisión sea la más comentada. Supermax es el lugar al que Estados Unidos envía a los presos que más quiere castigar, y cómo era la vida en esta prisión de algunos famosos criminales que fueron capturados. ¿Son los reclusos o las instalaciones y la arquitectura de alta tecnología lo que distingue a esta prisión? Averigüémoslo. ¿Qué motivó la construcción de ADX Supermax? En octubre de 1983, se desencadenó una trágica serie de acontecimientos en la penitenciaría de los Estados Unidos en Marion, cuando Thomas Silverstein y Clayton Fountain, miembros de la Hermandad Aria, apuñaló mortalmente a los oficiales Merle Klutz y Robert Hoffman. Estos ataques se produjeron con apenas unas horas de diferencia y se atribuyeron a fallos en el diseño de la prisión. En respuesta a estos impactantes incidentes, Norman Carlson, director de la Oficina Federal de Prisiones, propuso la solución de que era necesario diseñar una nueva instalación para aislar a los reclusos más peligrosos e incontrolables a fin de mejorar la seguridad y la protección. Bajo el liderazgo de Carlson, la prisión, ya que entonces se encontraba en régimen de aislamiento permanente durante 23 años, estableciendo un procedimiento que condujo a la construcción de ADX Florencia como prisión de unidad de control. Carlson creía que tales medidas eran necesarias para contener a los reclusos que mostraban un desprecio absoluto por la vida humana y a menudo recurrían a la violencia extrema incluso dentro de los confines de una prisión. Prisión de máxima seguridad de ADX. Avancemos hasta el 10 de enero, 1995. El ADX Florence comenzó a funcionar oficialmente. Diseñado por dos importantes estudios de arquitectura de Colorado Springs, ADX, Supermax Florence se construyó por $60 millones, que simboliza una importante inversión en seguridad avanzada e infraestructura penitenciaria. La puesta en marcha de ADX Florence supone un cambio radical en el ámbito de las prisiones de alta seguridad, que representa una mezcla de innovación y firme compromiso con la seguridad pública, a abordar específicamente los retos únicos asociados a la gestión de los delincuentes más peligrosos. Ahora designada como prisión de máxima seguridad o unidad de control. ¿Qué implica esto? Imagine una instalación diseñada para confinar a los reclusos de mayor riesgo, a los que se considera demasiado peligrosos para las prisiones estándar de máxima seguridad. Los reclusos viven principalmente en sus celdas, con una interacción humana mínima y actividades limitadas, también conocido como el Alcatraz de las Rocosas. Esta no es una prisión normal. Es un laberinto de alta seguridad meticulosamente gestionado por la Oficina Federal de Prisiones. Todo ello bajo la atenta supervisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero, ¿ha convertido ADX en una sensación mundial? Bien, se erige como uno de los primeros arquetipos del modelo Supermax, pionera en el concepto de detención de ultra alta seguridad. Situado en el Complejo Penitenciario Federal de Florencia, ADX es un componente esencial de una red más amplia de centros penitenciarios, cada uno de ellos adaptado a distintos grados de necesidades de seguridad. ¿Tiene curiosidad por saber qué distingue a esta prisión? Entra, y se encontrará con una maravilla arquitectónica, meticulosamente diseñado con medidas de seguridad de vanguardia. Desde muros de hormigón armado hasta sistemas de vigilancia de última generación, cada detalle de esta fortaleza está diseñado para disuadir, contener y control. Intrigado por su mística, uno puede preguntarse, ¿qué se esconde tras esos muros impenetrables? ¿Cómo consigue ADX Florence unos niveles de seguridad y control sin precedentes? Notorious Prison vs. Reclusos peligrosos. El ADX encarcelaba a 320 reclusos varones a 25 de marzo 2024, cada uno clasificado dentro de uno de los 6 niveles de seguridad. Aunque se construyó para alojar a 474 reclusos, nunca ha alcanzado su plena capacidad. Este centro es famoso por albergar a personas consideradas demasiado peligrosas, de alto perfil, o riesgos de seguridad incluso para las prisiones de máxima seguridad. Piensa en Joseph Romano, por ejemplo, que recibió cadena perpetua por orquestar el asesinato de un juez y un fiscal federal implicados en su anterior caso de fraude monetario. Mientras estaba encarcelado, también conspiró para matar a un agente encubierto de su investigación. Esto dio lugar a su traslado a ADX. La mayoría de los reclusos actuales de ADX están allí debido a su historial de comisión de delitos violentos, incluido el asesinato,
contra funcionarios de prisiones y compañeros en otras cárceles. Estos reclusos son mantenidos en segregación administrativa, pasando 23 horas al día en régimen de aislamiento. Durante su hora diaria de recreo, que puede producirse en cualquier momento, se les sujeta para que hagan ejercicio y se les llama por teléfono si se lo ganan. Su dieta está restringida para evitar autolesiones o condiciones insalubres en sus celdas. Y algunas celdas incluso tienen duchas para minimizar las interacciones con los funcionarios de prisiones. Después de al menos un año, los reclusos con buena conducta pueden ganar periodos más largos fuera de sus celdas. El objetivo final es mantenerlos en ADX un máximo de 3 años antes de trasladarlos a prisiones menos restrictivas para cumplir el resto de sus condenas. Un bloc de celdas notable en ADX, antes conocida como Bombers Row, albergó a 5 notorios terroristas, incluyendo a Timothy McVeigh, Terry Nichols, Ramsey Youssef, Eric Rudolph y Ted Kaczynski. A pesar de las estrictas medidas de seguridad, se han producido incidentes violentos en ADX. Silvestre Rivera y Richard Santiago fueron acusados del asesinato en primer grado de Manuel Torres, un miembro de alto rango de la mafia mexicana. En 2005, atacaron brutalmente a Torres en el patio de la prisión, resultando en sus condenas a cadena perpetua. También, dentro de los formidables muros de ADX, residen algunas de las figuras más notorias del país. Líderes de bandas violentas, terroristas domésticos, e incluso agentes internacionales de organizaciones como Al-Qaeda se han visto confinados en sus celdas de alta seguridad. Por ejemplo, Zacarías Moussaoui, el famoso personaje asociado a los atentados del 11S. Es la única persona condenada en un tribunal civil por este terrible suceso y ahora se encuentra en ADX. Pero Moussaoui no está solo en este refugio de máxima seguridad. Dzhokhar Tsarnaev, autor de los atentados del Maratón de Boston, se incorporó a filas en 2015, añadiendo otra capa a los internos ADX. La lista no termina ahí. Dentro de estas paredes se encuentra el Unabomber, Ted Kaczynski, el terrorista de los zapatos Richard Reed, el cómplice del terrorista de Oklahoma City, Terry Nichols, bombardero del Parque Olímpico, Eric Rudolph, y el espía soviético Robert Hansen, todos alojados dentro de los confines seguros de la prisión ADX. En efecto, ADX es un testimonio de las medidas que se toman para alojar de forma controlada a algunos de los individuos más peligrosos de la sociedad. Entorno seguro. ¿Qué hay más allá del conocido nombre de este centro penitenciario? Echemos un vistazo al funcionamiento interno de esta extraordinaria prisión. La dura arquitectura del ADX. La propia arquitectura del edificio es todo control. Lo han diseñado intencionadamente para que los reclusos ni siquiera puedan ver el cielo. ¿Y esos cables que ves? Son para impedir el aterrizaje de helicópteros. Aquí los reclusos tienen un contacto limitado más allá de los guardias y el personal, así que cuando son sacados de sus celdas, están totalmente inmovilizados. Perneras, esposas, cadenas estomacales todas escoltadas por guardias. Para recreo, disponen de una hora en una jaula exterior ligeramente más grande que sus celdas. E incluso allí, solo consiguen ver el cielo. A medida que avanzas por las instalaciones, pasas por cientos de cámaras, con puertas metálicas y gran parte de lo que se ve está por encima del suelo. Pero hay un pasillo subterráneo oculto que conecta los bloques de celdas con el vestíbulo. Dentro de cada celda, casi todo está hecho de sólido hormigón vertido. El escritorio, taburet y la cama. El inodoro se apaga automáticamente si se obstruye, y la ducha tiene un temporizador para evitar inundaciones. Los fregaderos están diseñados sin grifos potencialmente peligrosos por razones de seguridad. Los reclusos tienen acceso a espejos de acero pulido, luces eléctricas controladas por el recluso, una radio y una televisión que ofrecen actividades recreativas, educativo y programación religiosa, además de canales convencionales y Netflix. En ADX, los reclusos miran a través de ventanas de 4x4 pies que solo muestran el cielo y el tejado, manteniendo oculta su ubicación exacta e impidiendo cualquier intento de fuga. El ejercicio en ADX se limita a un foso de hormigón parecido a una piscina vacía, donde los reclusos solo pueden dar 10 pasos en línea recta o 31 en círculo. Las comidas suelen entregarse en las celdas, aunque a veces los internos trasladados pueden cenar en una habitación compartida. La instalación está equipada con detectores de movimiento, cámaras y 1.400 puertas de acero con mando a distancia. Todo supervisado constantemente desde un centro de control central. Si hay alguna sospecha de intento de fuga, un solo botón de pánico puede sellar instantáneamente todas las puertas. Alrededor de ADX hay almohadillas de presión y vallas de alambre de espino de 3 metros, vigilados de cerca por agentes fuertemente armados. Los reclusos de ADX se alojan en 6 niveles de seguridad,
cada uno con fines específicos. La unidad de control retiene a aquellos con infracciones graves de conducta o considerados amenazantes. La unidad H aloja a miembros de grupos terroristas o a personas sometidas a medidas administrativas especiales, mientras que el rango 3 se proporciona el mayor nivel de control para reclusos específicos. Durante una gira de prensa poco habitual, los visitantes quedaron impresionados por la inquietante tranquilidad y comprobaron de primera mano las estrictas medidas de seguridad que dan a ADX su reputación única. A diferencia de las prisiones estatales, ADX se enfrenta a menos críticas debido a sus sólidos y eficaces métodos de castigo. No es de extrañar que sea conocida como la peor prisión de América. Afrontamiento y conductas autodestructivas. Según documentos judiciales, los reclusos de ADX han descrito conversaciones delirantes con voces que oyen en su cabeza o comportamientos como esparcir heces. Otros residuos o fluidos corporales alrededor de sus celdas o hacia los funcionarios de prisiones. El ex alcaide Hood señaló que cuando los individuos son confinados en una caja durante 23 horas al día indefinidamente, desarrollan mecanismos de afrontamiento únicos. Se preguntaba si comportamientos como desnudarse y arrojar heces eran signos de angustia mental o expresiones de tendencias autodestructivas. Este duro entorno plantea profundos retos a los reclusos, planteando cuestiones complejas sobre la mente humana en condiciones extremas. Desde que ADX empezó a funcionar, al menos 6 presos se han quitado la vida, principalmente ahorcándose con sábanas. Thomas Silverstein, que estuvo confinado durante años en aislamiento, incluso en ADX con otros 9, expresó sentimientos contradictorios sobre su situación. Afirmó que quería vivir y que siempre había sido un superviviente, pero a menudo deseaba la muerte. Sin embargo, aclaró que en realidad no quería morir. Más bien, deseaba una vida en prisión que pudiera llenar de algún significado. Laura Rovner, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Denver que representa a los presos de ADX, comparó las condiciones de ADX con las de Guantánamo, sugiriendo que para muchos, la vida en ADX se asemeja a una forma de muerte en vida, despojando toda existencia significativa. Rovner subrayó que los enfermos mentales y los reclusos más jóvenes como Tsarnaev, que soportan un aislamiento prolongado, se enfrentan a una gran vulnerabilidad. Describió la idea de pasar décadas en régimen de aislamiento como algo casi imposible de asimilar. En 2008, se aplicó un programa de reducción gradual para la unidad H, que consta de 3 fases, de al menos un año de duración, con privilegios crecientes a lo largo del tiempo. Hood reconoció que reclusos con inclinaciones intelectuales como el Unabomber, Ted Kaczynski, suelen pasar gran parte de su tiempo leyendo. Sin embargo, muchos otros reclusos carecen de habilidades de afrontamiento y pueden incurrir en comportamientos perturbadores debido a la ausencia de actividades educativas o productivas. Los defensores de los reclusos están preocupados por los reclusos del módulo H que no avanzan en el programa de reducción gradual porque no se han modificado las medidas administrativas especiales, a pesar de pasar largas temporadas allí. La superestrella de la prisión, Ramzi Youssef, el terrorista. La historia de Ramzi Youssef se desarrolla en los austeros confines de ADX, donde cumple múltiples cadenas perpetuas, además de la asombrosa cifra de 240 años, por su participación en espeluznantes atentados terroristas, incluyendo el atentado de 1993 contra el World Trade Center que se cobró 6 vidas. Desde hace más de una década, Youssef ha estado en régimen de aislamiento, que residen en la unidad H bajo estrictas medidas administrativas especiales. Amnistía Internacional informa de que Youssef lleva más de 2 años en el paso 2 del programa Step Down, pero no ha podido pasar al tercer escalón, con sus medidas administrativas especiales renovadas anualmente. A pesar de ello, Youssef ha mantenido un historial de conducta intachable durante más de 5 años, permitiéndole trabajar como ordenanza y pasar unas horas a la semana fuera de su celda limpiando otras zonas. El ex alcaide Hood describió a Ramzi Youssef como una figura compleja. A diferencia del famoso y agradable ejecutor de la mafia, Sammy el Toro Gravano, Youssef hizo gala de un civismo inesperado. A pesar de sus posiciones opuestas, Hood encontró a Youssef civilizado, disciplinado y bien formado, lo que dio lugar a un nivel único de interacción dentro de los muros de la prisión. Reflexionar sobre sus intercambios, Hood destacó el contraste poco común de sus papeles. Reconocer el conflicto inherente, preservando al mismo tiempo un sentimiento de respeto mutuo. Durante el juicio de Tsarnaev, el actual alcaide de ADX, Oliver, retrataron la prisión de forma más positiva. Destacó los limitados privilegios que tienen los reclusos en unidades especiales de seguridad, como el envío de cartas, haciendo ejercicio, haciendo breves llamadas telefónicas,
y participar en proyectos de escritura. Este retrato ofrece una perspectiva matizada de la vida tras los formidables muros de ADX, demostrando que incluso los individuos más notorios experimentan una serie de interacciones y condiciones. Dentro de la peor prisión de América, allí estaba cubierto de tatuajes, reflexionando tranquilamente sobre su notorio pasado. Su arte corporal contaba la historia de su vida callejera, lealtad a su tripulación y las cicatrices de la batalla. Este hombre era Rico, antaño temido en las calles por sus contactos y su dureza. Ahora, confinados entre los severos muros de la prisión, Rico era solo otro preso lidiando con su pasado. Los tatuajes que antes simbolizaban poder y orgullo, ahora servían de recordatorio de una vida descarrilada por la delincuencia. Permanecer aislado, los recuerdos se agolpaban, los altibajos de la vida en la calle, la banda y la prisa de vivir al límite. Sin embargo, estos recuerdos fueron breves y pronto se vieron superados por la dura realidad del encarcelamiento. Rico se enfrentó a la cruda realidad de su situación en los confines de su celda. A pesar de las barras de sujeción, Rico se aferró a la esperanza e imaginó un camino hacia la redención que se extendía más allá de estos muros. Anhelaba una oportunidad para transformar su vida y dejar atrás las sombras de su pasado. Mientras Rico se enfrentaba a los retos de la vida en prisión, se aferraba a la creencia de que sus inquietudes artísticas podrían conducirle a un futuro mejor. Sus sueños de redención alimentaron su determinación de liberarse del ciclo de la delincuencia y trabajar por el crecimiento personal y la reconciliación. A pesar del difícil entorno, la esperanza inquebrantable y el espíritu creativo de Rico inspiraban a quienes le rodeaban. A través de sus obras de arte, Rico encontró consuelo y propósito, utilizando su talento en un viaje transformador de autodescubrimiento y redención dentro de los confines de la cárcel. Ahora que está encarcelado en una de las prisiones más duras, ¿crees que Rico siente verdadero remordimiento por las decisiones vitales que le han traído hasta aquí? ¿Busca un verdadero cambio? ¿O simplemente estás soportando las penurias del confinamiento? No olvides compartir con nosotros tus opiniones en los comentarios. Centro penitenciario muy discutido, famoso por su aislamiento extremo. Un grupo de 11 reclusos unieron sus fuerzas e interpusieron una demanda contra la oficina de prisiones conocida como Cunningham, contra la oficina de prisiones. Los reclusos acusaron al sistema penitenciario de maltratar y desatender sistemáticamente a los presos con enfermedades mentales graves. La urgencia de la demanda se vio acentuada por varios trágicos suicidios ocurridos entre reclusos, con una ocurrida incluso después de iniciada la demanda, lo que provocó la incorporación de más demandantes al caso. Los críticos sostienen desde hace tiempo que el aislamiento prolongado puede afectar gravemente a la salud mental de los reclusos, una preocupación respaldada por numerosos estudios. En marzo de 2015, la oficina de prisiones ya había hecho algunas modificaciones. Los reclusos de la Unidad H están sujetos a restricciones adicionales, conocidas como medidas administrativas especiales, que les impiden comunicarse con periodistas o incluso mantener conversaciones privadas con sus abogados o familiares. Luego está la historia de Julian Assange. En 2020, un juez británico se pronunció en contra de extraditarlo a Estados Unidos por cargos de espionaje, en parte debido a la preocupación de que pudiera ser sometido a confinamiento en solitario o a medidas administrativas especiales en ADX. En julio de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales permitió a Estados Unidos recurrir dicha decisión, pero aclaró que Assange no estaría sujeto a esas duras condiciones en caso de ser extraditado. Famoso Abu Hamza atrapado. Abu Hamza fue detenido por la policía británica en virtud de la Ley de Terrorismo de 2000, que se ocupa de la instigación de actos de terrorismo. Aunque inicialmente se retiraron los cargos contra él el 31 de agosto de 2004, permaneció detenido mientras Estados Unidos tramitaba una causa de extradición contra él, y las autoridades británicas prepararon cargos penales adicionales. Según informes, Abu Hamza había solicitado la excarcelación por motivos humanitarios de la prisión estadounidense de máxima seguridad donde estaba recluido. El antiguo imán de la mezquita londinense de Finsbury Park fue condenado a cadena perpetua en 2015, tras ser extraditado a Estados Unidos acusado de terrorismo y secuestro. Vivía en régimen de aislamiento en la prisión ADX Supermax, y alegó que las complicaciones derivadas de COVID-19 le habían dejado demasiado enfermo para soportar las duras condiciones, según su abogado. Aunque un recurso anterior contra su extradición había sido rechazado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dictaminó que las condiciones de reclusión no equivalían a malos tratos, el abogado de Hamza pretendía impugnar las draconianas condiciones de reclusión en ADX en su última apelación.
Según los informes, la salud de Hamza se había deteriorado debido a los múltiples episodios de COVID-19 y al confinamiento en régimen de aislamiento continuado durante los últimos 8 años. Entre sus cargos, figuraban supervisar el secuestro de 16 turistas en Yemen en 1988 y organizar un campo de entrenamiento terrorista en Oregón, Estados Unidos. Catherine Forrest, antiguo juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, declaró durante su sentencia que el mundo no estaría seguro si alguna vez quedaba en libertad. Un prisionero anónimo. Un recluso anónimo reflexionó sobre su singular viaje, haciendo hincapié en el cambio significativo experimentado desde el confinamiento solitario en ADX a un entorno de población general dentro de una penitenciaría estatal de Dakota del Norte. Contó el drástico cambio como un profundo choque cultural. Adaptarse a un entorno que permitía interacciones más personales y actitudes diferentes entre los compañeros de prisión. La transición deparó encuentros y conversaciones inesperados con funcionarios de prisiones, como el subdirector Foster, que abordó con franqueza la dinámica propia de las prisiones y advirtió contra posibles afiliaciones a bandas de presos. Estas interacciones contrastaban claramente con los protocolos federales. Aunque al principio se sentía aprensivo por compartir celda con otro recluso, sus temores iniciales se convirtieron en frustración cuando tuvieron que enfrentarse a un violador no violento de la libertad condicional llamado Adam, que mostraba una despreocupada falta de respeto, suscitar reflexiones sobre el crecimiento y el cambio personales. Además, el individuo expresó sorpresa y desdén al descubrir una presencia significativa de delincuentes sexuales entre la población reclusa, poniendo de relieve delitos inquietantes y la consiguiente dinámica penitenciaria. La ira profundamente arraigada contra esos delincuentes revelaba una cruda respuesta emocional a la gravedad de sus actos. A pesar de enfrentarse a desafíos, el recluso reconoció aspectos positivos de su nuevo entorno, como oportunidades educativas, disponibilidad laboral y servicios como el economato. A pesar de los contrastes y las complejidades, seguían decididos a desafiar las estadísticas de reincidencia, reconstruir los vínculos familiares y abordar los efectos duraderos del aislamiento prolongado en su bienestar. Este relato resume las profundas adaptaciones y complejidades emocionales que experimenta una persona que pasa de una prisión federal de máxima seguridad a un centro penitenciario estatal, destacando la búsqueda del crecimiento personal y la rehabilitación en un entorno penitenciario dinámico y a veces difícil. Larry Hoover estuvo aquí. Hoover, conocido como el Rey Larry del gángster negro, fue implicado en ordenar el asesinato de un traficante de drogas llamado William Young en 1973, supuestamente por robo a los discípulos del gángster. Posteriormente, Hoover fue condenado a entre 150 y 200 años de prisión. Sin embargo, las investigaciones federales revelaron más tarde una extensa red de liderazgo de bandas orquestada por Hoover desde detrás de las rejas. Estaba implicado en la supervisión de una vasta y muy rentable empresa criminal, que incluía a más de 3,000 miembros de bandas en 35 estados. Acelerado hasta 1995, Hoover tuvo más problemas legales cuando fue condenado por conspiración de drogas y extorsión. Esto llevó a su traslado al ADX, la infame prisión federal de máxima seguridad de Colorado. Dentro del ADX, la influencia y el control de Hoover sobre los discípulos de los gángsters persistieron a pesar de su encarcelamiento. La historia de Hoover pone de relieve la naturaleza duradera y compleja del liderazgo de las bandas, incluso desde los confines de una prisión de alta seguridad. Su capacidad para mantener el control y supervisar las actividades delictivas desde el interior de la prisión pone de relieve las dificultades que encuentran las fuerzas del orden para combatir la delincuencia organizada y la violencia relacionada con las bandas en todo el país. Michael Swango no se quedó fuera. En el año 2000, Michael Swango fue condenado a cadena perpetua en ADX Florencia. Durante su encarcelamiento, los antiguos colegas de Swango en Quincy reflexionaron sobre su descenso a la criminalidad. Hablaron de la sensación de traición que sentían quienes habían confiado en él como médico obligado por el juramento hipocrático. Brent Unmesig comentó el abuso de confianza, mientras que John Landis expresó su creencia en la incapacidad psicológica de Swango para comprender la gravedad de sus actos. A pesar del paso del tiempo, el juez Dennis Cashman se sintió obligado a seguir discutiendo el caso de Swango, con el objetivo de concienciar y prevenir tragedias similares. Muchos lamentaron el talento y el intelecto desperdiciados de Swango, reflexionando sobre lo que podría haber sido. Unmesig y Landis reflexionaron sobre sus dudas acerca de los motivos de Swango, preguntándose en voz alta por qué cometería tales actos de violencia. Reconocieron el reto que supone comprender a alguien con pensamientos tan misteriosos,
Los intentos de entrevistar a Swango en el ADX de Florencia fueron denegados, y las cartas solicitando una reconsideración quedaron sin respuesta, dejando ocultos para siempre los pensamientos y motivos de Swango. Casos de suicidio. En Denver, había una preocupación por un preso de 29 años en el Centro Federal de Máxima Seguridad de Florence que había mostrado un comportamiento perturbador, incluyendo hacer esculturas con sus heces y untárselas encima. Esto hizo saltar las alarmas, especialmente a la luz de los recientes suicidios en el centro y de la percepción de falta de atención a los enfermos mentales. Ed Arrow, socio de Arnold Porter en Denver, presentó una moción de urgencia solicitando que un hombre llamado Jonathan Francisco fuera trasladado desde ADX para su evaluación y tratamiento médico. La oficina de prisiones aceptó el traslado. Arrow expresó su preocupación por Jonathan durante más de un año, indicando su alivio por el hecho de que la oficina dispusiera por fin su traslado a un centro médico y esperando que recibiera la asistencia necesaria. Francisco, que cumple condena hasta 2040 por una condena por tenencia de armas y el asesinato de un compañero de prisión en Luisiana, no respondía desde antes de entrar en ADX en septiembre de 2011. Vivir solo en una pequeña celda sin interacción social. El comportamiento de Francisco es cada vez más inquietante. Según la moción de Arrow presentada ante el Tribunal de Distrito de E.E., se declaró que Francisco no estaba recibiendo ningún tratamiento de salud mental significativo y continuado por un comportamiento que se consideraba perturbador incluso para los estándares de ADX. La moción también indicaba que las pruebas disponibles sugerían que la respuesta del BOP a su situación hasta el momento había sido inadecuada. La preocupación por el estado mental de Francisco aumentó tras el reciente suicidio de otro preso de ADX, Robert Knott, que también era mudo. El suicidio de Knott pone de relieve los problemas existentes en ADX y plantea interrogantes sobre la eficacia de las medidas adoptadas por la Oficina de Prisiones. La demanda colectiva cuestiona el trato que ADX da a los presos con enfermedades mentales y acusa a su personal de salud mental de no responder a las emergencias de salud mental. El equipo legal de Francisco espera su traslado a un hospital psiquiátrico, similar al caso de Richie Hill, que fue trasladado fuera de ADX debido a graves problemas de salud mental. Las condiciones en otros centros también pueden ser difíciles para reclusos como Jack Powers, que describió su experiencia en Springfield como mentalmente agotadora. Coste de mantenimiento. Prisiones de máxima seguridad para adictos, a diferencia de las instalaciones estándar de máxima seguridad, tienen un precio elevado, que cuestan unas 3 veces más de media. Por ejemplo, en 1999, cuesta la friolera de $3,283 anuales alojar a un recluso. Por el contrario, el coste en el Centro Correccional de Colorado fue de casi $19,000 por recluso, que era solo el 57% del coste del ADX. ¿Por qué tanta diferencia de precio? Bien, las prisiones ADX exigen tecnología punta para mantener una seguridad de primer orden. Esto significa puertas de alta seguridad, muros reforzados y sofisticados sistemas electrónicos para vigilar a los reclusos y evitar fugas. Y no olvidemos el aumento de personal necesario para supervisar estas complejas instalaciones y a sus ocupantes de alto riesgo. Toda esta inversión tiene un único objetivo: garantizar que las prisiones ADX puedan albergar de forma segura a los delincuentes más peligrosos del sistema. Al emplear estas estrictas medidas de seguridad, las autoridades pretenden minimizar los riesgos tanto dentro como fuera de los muros de la prisión, mejorar la seguridad pública y gestionar eficazmente a los reclusos clasificados como de alto riesgo para la seguridad. Sin embargo, aunque estas medidas son fundamentales para mantener el orden y la seguridad, no son baratos. Las prisiones de máxima seguridad requieren importantes recursos financieros para su funcionamiento y mantenimiento, destacando la importante inversión necesaria para que estas instalaciones funcionen sin problemas y con seguridad. Resumiendo, los avanzados dispositivos de seguridad de las prisiones Supermax son esenciales para salvaguardar a las comunidades y gestionar a los reclusos de alto riesgo, pero tienen un precio muy alto. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.